Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. 6:15, 15 minutos antes de lo que regularmente iniciábamos, por los tiempos que estamos viviendo ya, pero los tiempos cambiarán, mas su palabra no cambia, su palabra es eterna, permanece, y cada encuentro con la palabra tiene que producir en nuestra vida un fruto que agrade a Dios y que nos haga ser fortalecidos para permanecer hasta el final. Pero en tanto que llegamos a ese final, enfrentamos pruebas. Y nuestro Señor nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estamos viendo en esta semana acerca de la temática en la prueba de la fe, es decir, aquella fe que fue sembrada en nuestros corazones, aquella fe que nos fue dada por parte de Dios. Vamos a ir a una cita que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar con las parábolas que nos habló el Señor en el Evangelio de Mateo, no sin antes iniciar yo con una reflexión, en tanto que usted encuentre la cita. Nuestro hermano César Contreras hoy por la mañana envió un pensamiento que tiene relación con lo que hoy vamos a ver. Decía este pensamiento, y lo dice ya expresado en el mensaje de algunos de nosotros: algunos dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Algunos dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Yo he aprendido que Dios no falla, ni tampoco llega tarde. Su tiempo es perfecto y sus planes maravillosos. Su tiempo es perfecto y sus planes maravillosos. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 24, dice que el Señor les habló en parábolas. ¿Y por qué les habló en parábolas? Porque solamente el Espíritu podía darles entendimiento a aquellos que Él había escogido. Y previamente el Señor les había dicho: pero en cuanto a ustedes, dichosos, versículo 16, usted está en el 24, pero en cuanto a ustedes, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque escuchan. Es decir, vemos lo que Dios nos revela, escuchamos lo que Dios habla a nuestro corazón, y esa palabra que Dios habla a nuestro corazón es una palabra que cae en el entendimiento. Es una palabra que no queda a la orilla del camino y no produce fruto. No es una palabra que queda ahogada entre espinos, que son las preocupaciones, y no produce su fruto. No es una palabra que cae en medio de los pedregales y en esa dureza no hace germinar la palabra de Dios, sino por el contrario, la palabra que Dios siembra en nuestro corazón es una palabra que produce fruto en el entendimiento de quién es Él. Entonces dice el Señor: en cuanto a ustedes, dichosos son porque sus ojos ven. Este pensamiento: Dios es perfecto, sus planes maravillosos. Cuando este conocimiento y este entendimiento llega por el hecho de la revelación que Dios da a cada uno de nosotros, entonces podemos descansar. Y dice el Señor: porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Así es que, hermanos, somos bienaventurados y somos dichosos. En el griego, dichoso es una palabra makarios, que significa lleno de dicha, lleno de gozo, lleno de entusiasmo. Entonces, siéntete gozoso y siéntete muy bendecido, porque eres uno de aquellos escogidos que Dios eligió para que, escuchando su palabra, puedas permanecer hasta el final. Y algo así nos trata la parábola del trigo y la cizaña. Les habló, versículo 24, otra palabra en parábolas. ¿Cuántas ocasiones Dios nos habla, pero nosotros no entendemos? Jesús les hablaba en parábolas para que entendieran sus escogidos, y ese entendimiento lo da el Espíritu Santo que Él nos dejó. Les habló y después les explicó. Muchas veces los discípulos no entendían, así como tampoco nosotros podemos entender ciertas situaciones que pasan en nuestra vida. Pero cuando vamos a Él, cuando buscamos una explicación, cuando abrevamos de aquello que Él nos quiere enseñar o mostrar, entonces entendemos el propósito,
entendemos que su plan es perfecto, sus planes son maravillosos y sabemos que Dios no falla y que nunca tarda, que la respuesta llega en el momento que Él la envía para nuestra bendición. El reino del cielo se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo. Hablamos de la prueba de la fe. Muchas veces pensamos que la mayor prueba de la fe es la persecución. Y siempre por lo regular estamos pensando y decimos, es que la prueba de la fe, la gran prueba de la fe, es cuando viene la persecución. Pero cuando nosotros vemos la prueba de la fe a raíz de la Escritura, vemos que una de las grandes pruebas en la fe es cuando el enemigo viene a querer robar la palabra. Por eso la palabra es tan importante en esta parábola cuando nos dice que la palabra debe caer en buena tierra. Hablamos de los peligros de la fe solamente cuando estamos en aflicción, en persecución, todas aquellas cosas que lastiman, laceran nuestro cuerpo, situaciones de vida que nos hacen entrar en una situación de estrechez emocional. Y entonces decimos que esas circunstancias nos puedan alejar de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de una vida con relación con nuestro Señor. Pero en realidad los grandes peligros, los más serios y grandes peligros, son aquellos que nos alejan de la palabra, aquellos como las preocupaciones que ahogan la palabra que Dios deposita en nuestra vida. Aquí hay otro gran peligro, el gran peligro de quedarnos dormidos, que no es precisamente una persecución, sino dormir, y en ese dormir vienen cosas que se siembran y entonces producen una contaminación en nuestra vida, que las cuales crecerán, así como dice la Escritura, pero que en su debido momento Dios, en su control y en su voluntad, hará de exterminar para que nosotros podamos ser como buen trigo almacenado en los graneros del cielo. Dice la Escritura, pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. ¿Quién la sembró? El enemigo. La sembró entre el trigo. Dice un poco después en el versículo 26, al brotar la hierba produjo frutos y entonces apareció también la cizaña. Y cuando llegaron a la casa, los siervos del dueño le dijeron, Señor nuestro, mira, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues provino la cizaña? Él contestó, esto lo ha hecho un enemigo. Luego entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Mientras dormían. Cuando nosotros dormimos, es decir, cuando nosotros no estamos velando, viene el enemigo, estamos haciendo una aplicación práctica, viene el enemigo y siembra cizaña. ¿Qué es la cizaña? Sino una hierba venenosa, tóxica, que crece al lado del trigo y que en un momento de incipiente crecimiento no puede ser extirpada o cortada porque vemos que podríamos arrancar también el trigo bueno y entonces nosotros no tenemos la capacidad de tal discernimiento. Tiene varios ángulos, varias aristas la enseñanza práctica que nos da nuestro Señor. Lo más importante es entender que hay cosas que suceden porque el enemigo las siembra. ¿Qué nos compete a nosotros? Estar alertas y vigilantes para que aquello no dañe y contamine el buen fruto que Dios quiere hacer producir en nuestra vida. Continúa la Escritura y dice, esto lo ha hecho un enemigo, versículo 28, entonces le dijeron sus siervos, ¿quieres que vayamos y la cortemos? Pero él les dijo, no sea que al cortar la cizaña también corten el trigo. Hay cosas que tenemos que dejar que vayan siendo entregadas y que Dios en su momento opere y las haga. Muchas veces nosotros queremos cortar cuando hemos visto que algo empieza a suceder. En ocasiones lo vamos a poder hacer, en otras ocasiones nos va a mandar a hacerlo, pero en otras ocasiones necesitamos descansar solamente en que hay cosas en nuestra vida que no van a poder ser solucionadas por nuestra mano, sino que tenemos que esperar a que llegue el tiempo en el cual Dios actuará. Por eso me llamó la atención el pensamiento que nos mandó nuestro hermano
Dios no falla ni tampoco llega tarde. Su tiempo es perfecto, sus planes maravillosos. En el tiempo perfecto, Dios enviará a su Hijo, Dios actuará y entonces todo aquello será quitado. Hay cosas que van a correr en el mundo que no vas a poder cambiar. Muchas veces nos desgastamos queriendo cambiar cosas que están en el mundo, que el enemigo sembró, y ahí tienen que ir continuando, creciendo a la par de nosotros. Pero lo más hermoso y maravilloso, que a la par que esas cosas en el mundo que son sembradas por el enemigo, como toda esa clase de ideologías que estamos viendo hoy, hermano, ¿a qué somos llamados nosotros sino solamente a resistir? Estamos creciendo en medio de una generación torcida y perversa, en medio de una cizaña que trata de contaminar el buen trigo. ¿Qué hacemos nosotros sino solamente esperar a que Dios manifieste su juicio, a que Dios haga su obra? Y lo que nos resta a nosotros es sencillamente protegernos de esas contaminaciones, seguir avanzando, seguir creciendo, confiados en que Dios tiene cuidado de esa plantación, de ese trigo que Él sembró. ¿Por qué? Porque en este caso específico, la palabra nos dice, cuando el Señor les explica, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, el trigo bueno somos nosotros plantados por Él. La mala semilla, o sea, ni siquiera semilla, la cizaña, son los hijos del maligno. Así lo dice nuestro Señor. Entonces, en ese control que Dios tiene, nosotros no podemos ir a cortar, cambiar una cosa. Va a haber cosas en el mundo que no vas a poder cambiarlas, no las puedes cortar, no las puedes eliminar, porque ahí está. Solamente Dios al final, como les explica, yo al final vendré, daré las órdenes y entonces mis siervos, los ángeles, arrancarán todo aquello y al final lo vemos en unos instantes. Déjenlo, dice, hasta la cosecha, que ambos crezcan juntos. Y en el tiempo de la cosecha, hermano, aquí nos está hablando el Señor, habrá un tiempo de la cosecha. Él nos ha sembrado en esta tierra. Somos los hijos del reino, guardados por Él. Mateo 13:38 dice, la buena semilla son los hijos del reino. Tú y yo somos los hijos que Dios sembró en medio de este mundo. ¿Por qué? Dice la Escritura, cuando les explica, el sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Nosotros nos encontramos en el campo. Nosotros somos los hijos del reino. Convivimos entre este mundo en mal, pero la Escritura dice que hasta el final ambos crecerán juntos. En el tiempo de la cosecha diré a los segadores, primero corten la cizaña, átenla en manojos para quemarla, luego junten el trigo en mis graneros. Junten el trigo en mis graneros. ¿Y qué significa el trigo en los graneros? Versículo 43 de Mateo 13, cuando dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre, el que tenga oídos para oír, entienda. ¿Qué significa? Hermano, no vamos a poder cambiar las cosas que están en este mundo. Pero sí, lo que se está haciendo, el mundo no cambia, pero nuestras vidas, nuestros corazones, eso sí, verdaderamente están siendo cambiados por el Señor. ¿Para qué? Para que el destino final de cada uno de nosotros sea diferente a aquella cizaña que será atada en manojos, arrojada al fuego para ser quemada, en tanto que el trigo bueno, o sea, nosotros seremos recogidos para ser guardados y entonces resplandecer como justos en el reino del Padre, resplandecer como el sol. Dice versículo 41 igualmente en otra lección que nos da, los ángeles recogerán de su reino a todos los que han sido tropiezo. La palabra se sigue cumpliendo. Cizaña contamina, la cizaña es tóxica. ¿Qué nos resta? No dejarnos nosotros contaminar por esa toxicidad. Llegará el tiempo en que creciendo juntos, ¿quiénes darán fruto? Aquellos que fueron sembrados en buena tierra. Entonces darán el fruto. La cizaña se quedará sin fruto, aunque crecemos juntos en este campo, en este mundo. Y todos, dice el versículo 41, los que han sido causa de tropiezo. No te extrañe que todo lo que vemos en este mundo, filosofías, quieran ser causa de tropiezo
para los hijos del reino. Pero, ¿cuál es nuestra seguridad? En suma, para una aplicación a nuestra vida. En suma, Dios tiene control de todas las cosas. Hacemos esto, no hagas lo que no puedes lograr. Descansa en Dios y deja que a su tiempo Dios diga, no, déjenlos hasta. Hay cosas que tenemos que dejar hasta que Dios actúe, hasta que Dios lo haga. En el descanso de que el Señor de ese campo, el que nos sembró, el Hijo del Hombre, quien nos dice que nosotros somos los hijos del reino, podamos permanecer hasta el final. Así que, mi amado hermano, en esta mañana, hermana, 3 cosas importantes. 1, estar alertas y no dormir. Número 2, hay cosas que suceden en el mundo que están en pleno y total control de Dios y que nosotros en ese control somos guardados por Él. Número 3, evitar la contaminación, evitar los tropiezos que eso puede causar en nuestra vida, en la seguridad de que al final de la cosecha Dios dirá, tomen mi trigo, o sea, nosotros los hijos del reino, para ser guardados en sus graneros, y entonces los justos resplandecerán como el sol para siempre en el reino del Padre Celestial. Mayor gozo, mayor bendición no podemos tener, sino la confianza en esta palabra que nuestro mismo Señor nos habló para que nosotros hoy, entendiéndola, podamos descansar en que, como nos decía nuestro hermano César en ese pensamiento, su tiempo es perfecto y sus planes maravillosos. Que la gracia del Señor nos bendiga en este día, que su poder y esa palabra que nos hace descansar en esa confianza sea nuestro aliento y nuestra fortaleza, independientemente de los tropiezos, independientemente de la cizaña, independientemente de aquello que parece ser que dará fruto y no lo dará. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana, crédulo, Señor, y en la confianza de que tú tienes el control de todas las cosas, que cuando nosotros queremos ir a cortar cosas que han sido puestas allí, tú nos dices, déjenlas, en la confianza de que ustedes serán guardados. ¿Qué nos resta a nosotros, Señor, sino solamente hacer que, como semilla, en otra interpretación de esta parábola, Señor, podamos crecer en este mundo trayendo tu palabra a nuestro corazón para ser sembrada en tierra fértil, que sea arraigada en nuestro corazón para permanecer ante los vientos de la vida, como permanece el trigo, Señor, hacia un lado, zarandeado hacia otro lado, solamente, Padre, dando fruto, esperando el momento a ser cortado, y después, siendo cortado, el buen trigo ahora sí pueda ser, Señor, zarandeado, pero no para que su fruto caiga, sino ya cortado, Señor, ahora el fruto, el trigo, empieza a caer, y ese trigo es recogido en aquellas mantas, Señor, de la antigüedad, y entonces es llevado a los graneros para ser útil para la obra que el gran Señor ha dispuesto para él. Gracias, Padre, porque en la sencillez de una cosecha, en la sencillez de una actividad campesina, Señor, nos enseñas la realidad de un mundo espiritual, de un trigo dorado, Señor, que se yergue sobre los campos, que es recogido y que brilla más que el sol, Señor. Si nos extasiamos por esos trigales dorados, Señor, ¿cuánto más habremos de extasiarnos en saber que eso dorado realmente habrá de ser solamente el reflejo de un resplandor eterno que jamás acabará? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, nos despedimos, y qué hermosa es la palabra. Si se da cuenta usted, esos trigales dorados, que en realidad solamente son un símil de la realidad de la gloria de Dios cuando Él nos transforme y tengamos esa imagen que Él está formando en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. El tiempo es corto, la palabra amplia, nuestros tiempos limitados. Que el Señor los bendiga. Un abrazo de corazón. Si Dios quiere, nos vemos y nos encontramos mañana aquí nuevamente.
Santo, mis hermanos. El tiempo se va, ¿no? Dijimos 15 minutos y siempre nos pasamos.